Dios que es un testimonio vivo, gloria al Señor. No solamente es supervisor en República Dominicana, sino que también es supervisor misionero en esa área de las Antillas, incluyendo República Dominicana y Haití, gloria a Dios. Y me refiero a un hombre de Dios muy amado entre nosotros y querido reverendo Sinaí Santiago. Adorado el Rey, adorado el Señor de gloria. Estoy espantado y temblando. Adorado el Señor de gloria, adorado el Rey. Un saludo muy especial a nuestro presidente, reverendo Gustavo Martínez. El monte Sinaí tembló a la presencia de Dios y todavía sigue temblando. Adorado el Rey de gloria. En mi primera vez que prediqué en una confraternidad en Puerto Rico, en los años 80, la hermana Rebeca de Ortiz, se acercó a mí y me dijo: prepárate, hay un invitado a predicar, si no viene tú vas a tomar la parte. Y yo oré para que ese invitado viniera. Y vino, gloria a Dios, yo estaba muy contento. Pero se acercó a mí y me dijo: vino, pero estaba para por la noche, pero ella vino de día, te toca entonces en la noche. Y estaba temblando como estoy ahora. Y el reverendo Ortiz me dijo: hijo, el día que dejes de temblar ya no sirves para nada. Adorado el Señor de gloria. Maravilloso el Rey. Saludo a la Junta Internacional, a cada uno de ustedes, gente amada. Adorado el Señor de gloria, reverendo Rodolfo, a quien amo y aprecio muchísimo. Y en las muchas ocasiones le he dicho que estoy tratando de imitarlo. Adorado el Señor de gloria. Se lo he dicho, ¿verdad que sí? Mi esposa me acompaña desde Puerto Rico. Adorado el Señor de gloria. Y como dijéramos, hay algunos hermanos de la iglesia que pastoreamos en Puerto Rico, Manatí, Puerto Rico, también estamos pastoreando allí. Adorado el Señor de gloria. Maravilloso el Rey. Saludo a la Junta Nacional, a cada obrero, cada ministro, cada uno de ustedes, hermanos. Si alguno se me queda es por lo mismo, estamos temblando. Buscamos nuestra Biblia, vamos al capítulo 23 del libro de los Salmos. Adorado el Rey, maravilloso el Señor de gloria, bendito su nombre para siempre. Salmo 23, adorado el Señor de gloria. Y acostumbro a preguntar: ¿cuántos lo saben de memoria? ¿Cuántos conocen al Salmo 23? ¿Cuántos conocemos al pastor del Salmo? Hoy vamos a hablar de él, de sus maravillas, de sus portentos. Y yo pido a cada uno de los que me escucha, de los que me ven, que prepare su corazón, porque Dios tiene un mensaje precioso para su vida en este día. Dios va a hacer cosas grandes a medida de que hablemos de sus grandezas y de sus maravillas. Salmo 23. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Padre eterno, Dios bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu favor, por tu misericordia, porque tú eres maravilloso Dios.
porque grandes, maravillosas tus obras. Señor, estamos delante de ti creyendo, Dios de gloria, a tu bendita palabra, Señor amado, creyendo que tú estás aquí haciendo cosas terribles, Señor amado. Señor, gracias por tu presencia, por tu guianza, Dios amado. Ayúdanos, Dios amado, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Puede tomar asiento. Adorado el Señor de gloria. Leemos el Salmo 23. Y aunque es un pasaje conocido de todos, yo lo conocí desde muy niño, en la escuela o en el colegio donde estudié. Me lo enseñaron, lo aprendí de memoria, lo leemos en muchos lugares, lo conocemos de memoria, lo citamos. Y conociendo a este pastor del Salmo, yo tuve una experiencia preciosa. Yo conocí al Señor muy joven, tenía algunos 15, 16 años, militaba en una iglesia en el pueblo de Bayamón, la ciudad de Bayamón en Puerto Rico, estaba funcionando, llegaba puntualmente a los cultos, participaba en vigilia, en retiros, en todo lo que se llevaba a cabo en la iglesia, pero me descuidé. Aflojé, comencé a excusarme, a faltar a los cultos, a envolverme en otros asuntos y comencé a perder la vida espiritual, comencé a faltarle al Señor y con aquella mi situación de haberme apartado del Señor, digo hoy, que Dios llamándome a regresar a su redil, llamándome para funcionar en su obra, permitió Dios una condición de salud que hizo que yo comenzara a buscarle nuevamente. En aquellos días, enfermo, conocí a esa muchacha que está por acá atrás, hermana Normita, una jovencita igual que yo en aquellos días. Contaba yo con algunos 17 años cuando me casé. Ella tendría algunos 2 menor que yo, 15, 16, quizás cumpliendo los 16. Éramos 2 niños. Yo padecía de una condición que cada día se agudizaba más. Y era que cuando me sentaba a comer, la comida no me pasaba al estómago. Se me quedaba, me atragantaba, no bajaba al estómago. Y luego de tratar tenía que devolverla. Así sucesivamente era en cada momento, en cada oportunidad que tenía para comer, no podía hacerlo, devolvía la comida, tenía que dejar de comer, ni los líquidos bajaban, mi condición se empeoraba cada día, ya mi esposa estaba embarazada, mi cuerpo comenzó a mostrar la condición, porque comenzó este cuerpo a mostrar los huesos, mi cuerpo estaba esquelético, mis huesos se podían contar, estaba esquelético por mi condición, y así un día mi esposa y yo fuimos a visitar a una tía mía, una profesional médico en aquellos tiempos, cerca de un hospital vivía ella. Llegamos a su casa, nos sentamos a la mesa y comiendo me dio uno de mis asfixies. Perdí el conocimiento, me dio calambre en la cabeza, perdí las fuerzas y mi tía asustada y por el conocimiento que tenía me llevó al médico, me llevó al hospital, un hospital en Río Piedras, Puerto Rico. Por su conexión con el hospital me atendieron inmediatamente, me hospitalizaron, me trataron, radiografías, me internaron y vino la gran noticia: tienes un cáncer en el esófago, un cáncer como del tamaño de una bola de béisbol en la boca del estómago, no te deja llevar la comida al estómago y por ende tienes que expulsarla. Esa era mi condición, tenía 17 años
cuando el médico me dio esta noticia, tirado yo en una cama, comencé a llorar, mi vida se perdía, conocía mi condición, lloré hasta el momento en que llegó mi mamá, llegó con unas personas, ella me habló y me dijo que ella se había convertido al Evangelio. Mi mamá era una mujer que profesaba la religión católica, pero conoció al Señor y ella me dijo: no te preocupes, yo he conocido a un Dios poderoso y nos vamos a retirar a orar, vamos a ayunar para que Dios haga la obra. Y se fueron del hospital, a los 2 o 3 días llegó mi mamá con sus hermanas y ella me dijo: estaba orando y el Señor me habló y me dijo que te ha sanado. Y yo lo creí. Me dijo: dile al médico que te examine nuevamente porque el Señor me dijo que te sanó. Y yo, así muy contento, le dije al médico lo que había dicho mi mamá. Yo creí aquella palabra. Hablé con el médico y él me dijo: deja eso, ya está todo arreglado, vas para sala de operaciones. Y me llevaron a sala y me abrieron desde el centro del pecho al centro de la espalda, una operación grandísima para extraer el tumor canceroso, pero cuando me abrieron no había cáncer. Nada de cáncer. Me cerraron, me volvieron a mi habitación, allí estuve unos días en lo que recuperé de la gran operación que me hicieron. Pasaron unos meses, unos 6 meses, ya yo podía comer, pero ya a los 6 meses, hermano, a los 6 meses, ya comenzó la situación nuevamente. Comencé a ahogarme nuevamente, me tranqué, no pasaba comida. A todo esto, yo no di gracias al Señor por aquel milagro. Yo me volví a las cosas de este mundo. Cuando cobré fuerza a las andanzas del mundo, envuelto en toda clase de delitos y pecados, y mi condición empeoraba. Así comencé a hacer fuerzas para tragar, no bajaba la comida, el cuerpo volvió a la condición esquelética, medicinas de todo tipo para poder superar mi condición esquelética, haciendo fuerza. En ocasiones bajaba algo, pero no siempre era así, de modo que tuve que comenzar a asistir a médicos. Yo estuve 12 largos años y cada día me iba peor, visitando médicos, operaciones de todo tipo. Me operaron varias veces ofreciéndome de que iba a quedar bien, ya no había cáncer allí, pero mi esófago se negaba a dejar pasar la comida. Estaba enteramente trancado, no pasaba nada. Y ahí estaba yo tratando hasta que en una ocasión, luego de muchas operaciones, un médico me dijo: vamos a hacerte un tratamiento de dilatación del esófago, que consiste en meter unas mangueras por la boca y expandir el esófago para que puedas comer algo. Y accedí a aquel tratamiento que era terrible, hermano. Todos los lunes de cada semana y todos los jueves, porque me dilataban el lunes, íbamos mi esposa y yo al hospital, allí me anestesiaban, me hacían la dilatación de esófago, en algunas par de horas yo despertaba y mi esposa me agarraba porque aún quedaba un poco soñoliento, nos íbamos a la casa. Ya allí yo comenzaba a comer bien, comía el martes muy bien, comía el miércoles, pero el jueves ya estaba tapado nuevamente, tenía que regresar el jueves a volverme a destapar, el mismo procedimiento, anestesia, sala de operaciones, dilatación,
despierto, me voy con mi esposa, como hasta el lunes. El lunes regreso al hospital, estaba confinado a lunes y jueves de cada semana de por vida. Ya eso era una costumbre de nosotros, el lunes y los jueves, ir al médico. El médico que me atendía ya era un hombre muy práctico, ya conocía esto muy bien, era un hombre muy amable, muy querido de nosotros, era creyente, me atendió con mucho respeto, con cariño. Un día, después de 12 largos años, hermano, después de tantos años de dilataciones, de operaciones, de visitas a médicos, de medicina de todas clases, de gastar todo lo que nos caía a la mano para poder superar nuestra condición. El Señor no me dejó nunca quieto, el Señor nunca me dejó, sino que Él de alguna manera u otra enviaba a alguien a mi casa, enviaba a alguien en el camino, de alguna manera alguien me hablaba. Siempre estuvo el Señor tratando de que yo regresara a sus caminos, pero yo daba la espalda al Señor. Yo recuerdo, hermano, mire, en mi casa, yo vivía frente a una calle ahí, de un barrio, en un pueblo de Naranjito, en Puerto Rico, y por allí pasaba un pastor de apellido Rodríguez, Samuel Rodríguez, para atender un campo que había arriba en una loma. Y él pasaba allí y casi todos los días, por no decir todos los días, casi todos los días su vehículo se quedaba frente a mi casa, o sin gasolina, o sin batería, o se le pinchaba una goma, o cualquier otra cosa para que yo tuviera que intervenir. Y allí él, mientras yo le reparaba el vehículo, era hablándome del Señor, todo me ministraba, no dejaba de hablarme del Señor. Y ya yo estaba preparado para que cuando Samuel Rodríguez llegara, yo le suplía rápido sus necesidades para que él no me hablara de Jesucristo. Goma, batería, gasolina, lo que fuera, cuando no lo llevaba a la casa, lo enviaba con alguien, obviamente, para que no me hablara del Señor. Y así yo estuve rechazando la voz de Dios por todos esos 12 años, hasta un día que vino un primo mío a mi casa. Él militaba en una iglesia y un domingo en la mañana, bien temprano en la mañana, tocó a la casa, a la puerta, le abrimos, lo invité a sentarse a tomarse un café. Estábamos allí en la mesa cuando él comenzó a hablarme de Jesucristo y yo a rechazarle todo lo que me hablaba. Me burlé de él. Le dije, ese Jesús que tú me predicas, yo lo conozco primero que tú, yo sé de lo que me estás hablando, él hizo esto y esto y esto, y le expliqué, hasta me paré y fui a mi cuarto, busqué el récord médico, se lo mostré, esto que tú ves aquí lo hizo ese Señor que tú me estás predicando, pero no me hables más de él. Y él se paró de la mesa molesto y me dijo, para que tú entiendas que yo he venido de parte de Dios. Voy a orar a Dios en este momento para que Dios te pase por el sedazo y entiendas que Dios te está llamando. ¿A cuánto Dios está llamando? ¿A cuánto Dios está llamando? A que regresen al redil. Señor me llamaba y yo le daba la espalda, pero Dios es un Dios de propósito. Y ese domingo, antes de que yo fuera al médico, el día antes, envió a aquel siervo de Dios con ese mensaje tajante, para que entienda que he venido de parte de Dios. Voy a orar a Dios para que Dios te pase por el sedazo y entiendas que Dios te está llamando. Y yo vi su rostro, estaba molesto según yo, pero era el poder de Dios en él. Muy serio me dijo esto y me dio la espalda y comenzó a salir de la casa. Y yo caminé tras él y le decía, Víctor, no te vayas.
Mañana yo voy al médico y cuando salga del hospital paso por tu casa y seguimos hablando de estas cosas. Y él se volteó y me dijo, no vas a salir del hospital. Un frío de la cabeza a los pies. Pero las cosas se olvidan. Llegó la mañana del lunes y salimos mi esposa y yo al médico, al hospital. Entramos, buscamos al médico, no estaba aquel médico amable, cariñoso, que era práctico en las dilataciones de esófago. No estaba, el Señor le dio vacaciones y el Señor puso allí otro. Fue Dios, hoy entiendo que fue Dios. Puso un médico jovencito, a lo mejor era un ángel. Un joven, y sentado ahí me preguntaba, ¿y cómo es que se hacen estas cosas? ¿Cómo? Explícame. Y yo tuve que explicarle cómo es que se hace la dilatación de esófago. Mi experiencia, pues me daba lugar a hacerlo. Es así, pero aún yo estaba como que no quería. Y yo le decía a mi esposa, vámonos de aquí, que este médico no sabe nada. Y mi esposa me decía, pero ¿cómo no va a saber si es médico? Quédate aquí. Y yo que no, y ella que sí, pero yo accedí y me sometí a aquella dilatación de esófago con un médico que no sabía lo que era un dilatador. Y cuando estamos en sala, aún yo estaba algo despierto, él me seguía preguntando cómo era que se hacía. Esto no se cree. Pero aquel médico nuevecito lo tuvo que haber puesto el Señor allí. Yo sé que me sometí a la dilatación, ya perdí el conocimiento por la anestesia y se supone que despertara en un par de horas, me iba, pero no desperté. Y como no despertaba, me pusieron en recovery, en un cuarto especial, allí me guardaron. Entre tanto que despertaba, hablaron con mi esposa. De aquí en adelante yo no sé mucho, sino por lo que ella me ha dicho. Hablaron con ella, me dejaron en una habitación. Allí comenzó una fiebre tal que me causó parálisis. Mi cuerpo se encorvó, la cara en medio de las rodillas. Perdí todo el movimiento del cuerpo, lo único que meneaba eran los dedos. Encorvado, perdí el habla y perdí la vista. Ni hablaba, ni veía, ni me podía mover. Me pusieron en un sillón de ruedas, mi cabeza entre las dos rodillas, caído sin fuerza. Mi esposa trataba de todas formas, porque yo oía muy claro, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias a Dios que me dejó el oído, me dejó oír su palabra. Y ahí oía, mi esposa trataba de animarme y entre grito y gemido, no sé cómo, yo le dije, déjame porque siento que me estoy muriendo. Mi condición era tal, hermano. Yo le quiero hablar de la muerte. Mi condición era tal que yo pude experimentar la muerte. El ángel de la muerte, yo creo el mismo que tocó, que estuvo en Egipto mirando los dinteles de la puerta, estaba allí en mi habitación. Pero no había sangre que me cobijara. Yo estaba en una cúpula de oscuridad, densa oscuridad, una negrura horrible que se podía palpar de tan oscuro que era. Yo sentía la muerte. Yo sabía que me moría. Sabía lo que me esperaba. Iba directo al infierno. Mi condición pecaminosa no decía otra cosa, sino muerte eterna.
Y en esa condición, hermano, solo Dios puede obrar en la vida de un hombre. Solo Dios puede obrar en la vida de una persona que experimenta lo que yo viví. Porque yo no sentía nada para buscar a Dios. Nada me impulsaba a buscar a Dios en mi condición. Sabía que me moría. Podía palpar la muerte. Pero nada me impulsaba a buscar a Dios. Y mi esposa, viéndome en esta condición, salió de la habitación. Ya yo llevaba días allí en esta condición. El hospital no me brindó nada en todo el tiempo que yo estuve allí. Nada, imposible, increíble, pero nada. Dios no permitió que nadie me ayudara en ese hospital. A expensa de mi condición y un trato puramente mío con Dios. Y en mi condición mi esposa me ve, sale de la habitación a buscar ayuda. Buscó el médico que me había atendido, ya había regresado al hospital, el Señor le cortó las vacaciones. El doctor llegó al cuarto, me miró, entendió, ya había hablado con mi esposa de camino, le han perforado el esófago en la dilatación, los jugos gástricos se salieron del estómago, han devorado el cuerpo por dentro, la condición es de muerte. Subió al salón donde yo estaba y me habló y me dijo: Sinaí, una cosa te queda, es encomendarte al Señor. Fue la primera palabra de aliento que yo escuché. El director del hospital, avisado ya por mi condición y por el error que había cometido el médico jovencito aquel, subió a mi habitación y me dijo: este hospital no puede hacer nada por ti, tu condición es de muerte, te quedan apenas unas horas de vida, no hay médico que haga algo por ti. Y allí me dejó con aquellas palabras. Un rato después, no sé qué tiempo, subió nuevamente el médico y me dijo: te vamos a hacer una nueva operación. Y mandaron unos camilleros a buscarme. Me tomaron del sillón de ruedas, encorvado como estaba, doblado. Me acostaron de lado, porque de ninguna otra forma podían hacerlo. Y me arroparon de pie a cabeza. Me sacaron a toda prisa por el pasillo del hospital y el Señor me permitió ver a mi hermano Víctor, que pasaba para visitarme. Iba y yo traté de hacer fuerza, yo traté de sacar voz, yo traté de gritarle para que se detuviera, porque yo pude ver la palabra, la Biblia, que la llevaba bajo el brazo, y yo traté, pero no había forma de hablar, no había forma de decirle, de avisarle que yo estaba allí en aquella camilla arropado. La camilla corría para el lugar contrario, él iba hacia un lado, los camilleros me llevaban hacia el otro. Pero Víctor se había adelantado a un grupo de aleluyas que venía con él. Con Víctor venía una mujer llena del poder de Dios, de esas mujeres de comunión con Dios, de esas mujeres que buscan a Dios. Y Víctor se había adelantado, ese grupo venía atrás, y esta señora, esta mujer, esta hermana, de nombre Isabel Falú, detuvo la camilla. Yo estaba, le dije, arropado, no se me veía, pero ella, por el Espíritu de Dios, por la comunión que debemos tener con Dios, Dios le guió a detener aquella camilla, porque en aquella camilla había una persona con una honda necesidad que se moría sin Cristo. Y ella paró la camilla y levantó la sábana
y le gritaba al hermano Víctor, venga para acá, aquí está su primo. Y ella detuvo la camilla con sus manos, la rodeaban las hermanas y hermanos que venían con ella y no permitían que los camilleros siguieran caminando con la camilla. Y ella tomó ese salmo, el Salmo 23, y me leyó el salmo. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y yo comencé a oír esto, que decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y pasaba por aquel verso que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántas veces yo había oído el salmo? ¿Cuántas veces yo había leído el salmo? Pero ahora necesitaba un encuentro con el pastor del salmo. Ahora las cosas cambiaban para mi vida. Yo tenía que reconocer al pastor de ese salmo. Y ella leyó el salmo y me presentó el plan de salvación. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Y yo, entre gemidos, mi garganta tan afectada, yo comencé a sacar gemidos para que ella me escuchara, pero el cielo me escuchó, Dios me escuchó. Yo acepté al Señor como mi Salvador y aquella negrura se fue, las tinieblas escaparon, porque las tinieblas no prevalecerán ante la luz de Cristo. Huyeron las tinieblas y yo sentí la paz de la salvación, sentí la salvación en mi alma. Y aunque estaba enfermo, aunque estaba podrido, aunque estaba molido, no me interesaba a morirme, porque estaba en Cristo y sabía que me moría. Estaba dispuesto a seguir en aquella camilla hasta el final, pero el Señor me confirmaba mi salvación, porque sentía la paz. Iba a la muerte, pero conocía lo que es morir en Cristo. Estaba convencido que el cielo me esperaba, porque el Señor disipó todas mis penas, todos mis pecados fueron limpios en la sangre preciosa del Cordero. Sentí la salvación, es algo que se siente. Los que la sienten, levante su mano los que sienten salvación. Es algo que se siente. La religión la tiene mucha gente, pero la religión que tiene tanta gente no produce salvación. La salvación viene de arriba, del alto Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. Y de allí vino mi salvación, a través de Jesucristo. Confesé a Jesús como mi Salvador, le acepté y huyeron las tinieblas. La camilla se notaba meneándose de un lugar y al otro, y eran los camilleros forzándola. Pero esta mujer, llena del poder de Dios, dijo: yo voy a orar por sanidad divina. E hizo una oración. Y mientras esta mujer oraba, mi cuerpo comenzó a estirarse por debajo de aquella sábana. Y yo pude ver, yo veía mi cuerpo enderezándose. Me vino el habla, me vino la vista. Comencé a gritar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La camilla seguía su curso y me metieron en el ascensor, en el elevador. Me llevaban supuestamente a una operación y me bajaron al sótano del hospital. Salimos del ascensor y la camilla la condujeron hasta la morgue del hospital. Allá las neveras. Mi camilla tropezó con algunas otras que estaban allí. Yo levanté el rostro
vi que todos estaban arropados y no era de frío, era de muertos. Todo lo que habían eran camillas de muertos, las neveras se veían al fondo, los cubículos donde meten allí. Y ahí yo estaba haciendo cola, haciendo fila para entrar a las neveras. Allí estaba yo en espera de que algunos vinieran a rescatar, a buscar uno de aquellos cuerpos para que siguiera bajando la cola, la fila para llegar allá. Allí me dejaron, no sé qué tiempo estuve allí. En un tiempo oí a alguien que venía caminando. Eran dos empleadas del hospital vestidas de verde, de sala de operaciones posiblemente. Traían también consigo una camilla. La camilla la trajeron hasta que tropezó con la mía. Cuando ella tropezaron la camilla contra la mía, yo me desarropé la cara para mirar qué era. Una de ellas salió corriendo despavorida, gritando, hay uno que está vivo. La otra se quedó para asistirme y comenzó a preguntarme qué me pasaba, por qué yo estaba ahí. Y yo que como pude, me puse sobre mis pies. Ella me decía, no puedes ponerse de pie, acuéstese nuevamente. Yo lo voy a mover de aquí. Tomó un teléfono, llamó, me sacaron de allí. Entonces fue que me llevaron a una sala de operaciones. En la sala de operaciones volví, hice lo mismo. Me bajé de la silla, de la camilla. Me bajé, me querían acostar en mesa de operaciones nuevamente. Y yo que no, y ellos que sí. Y ellos espantados porque mi condición era de muerte, pero yo estaba vivo, yo le estaba respirando, yo le estaba hablando, yo estaba consciente, yo estaba sobre mis pies. Pero a fin de cuentas, más pudieron ellos que yo. Me acostaron en la mesa de operaciones, me sedaron. Me abrieron, para sorpresa de esos médicos. Yo estaba podrido por dentro. Yo no sé si usted le ha dado el olor a carne humana podrida. Es horrible. Yo respiré mi propio olor. Es horrible la carne humana podrida. Y a mí me daba el olor a muerto. Podrido, me abrieron, no había un órgano allí sano excepto el estómago, estaba allí, pulmón derecho se deshizo, el pulmón izquierdo se afectó gravemente, perdí órganos y el espanto de estos médicos era que me habían visto de pie, me habían visto respirando, signos vitales, todo funcionando, pero dentro no habían órganos que pudieran motivar todas estas cosas. De modo que comenzaron a limpiarme, a sacar todos los órganos podridos y a sustituirlos por máquinas. Muchas máquinas, de allí me sacaron, me subieron a una de las habitaciones privadas del hospital, lleno de máquinas, todas haciendo la función de los órganos que se me habían podrido adentro, los órganos que se habían afectado, que se habían dañado, que me habían quitado. El estómago me lo pusieron por acá, amarrado de una pared, de la pared de la barriga, los hilos se veían ahí. Mi estómago estaba en este lado izquierdo, el suyo está por acá, pero el mío estaba en este lado. Y me pusieron en esa habitación lleno de equipos. Yo tenía unas mangueras al hígado, al sistema, porque mi hígado se había destrozado y me purificaban sangre, estaba amarillo, tenía todo lo de morirme, pero estaba vivo, respiraba sin pulmones, tenía de todo. Me cerraron aquí, la saliva no podía caer al vacío, de modo que yo tenía una manguera extrayendo la saliva. Estaba podrido, deshecho, tirado ahí, lleno de máquinas. Las máquinas, claro, no iban a estar conmigo toda la vida. En algún momento dado ya no necesitaba máquinas porque me iba a morir. Lo pusieron allí porque todavía habían latidos de corazón, habían signos vitales. Y mientras yo respirara, mientras yo tuviera signos vitales, tenía máquinas.
Todos los días me chequeaban, a menudo venían médicos de todo tipo a investigarme todo ese montón de máquinas. Y yo estoy diciendo algo que parece raro, que parece imposible, pero yo doy gracias a Dios. Porque dentro de nosotros, además de mi esposa, que estuvo allí todos los días, está el reverendo Jorge Álvarez, que fue testigo de lo que le estoy diciendo. Y yo no lo invité, sino que alguien de mi familia le invitó para que orara por mí en aquella condición. Y él fue testigo de todo lo que le estoy diciendo, de máquinas operando para que yo funcionara, pero para sorpresa de médicos, Dios comenzó a crear órganos nuevos dentro de mí. Unos y otros. Un día uno, médicos espantados, reuniones de médicos de todo tipo, rodeaban mi cama investigando por qué si el récord decía que aquel órgano se había afectado, se había dañado, lo habían retirado, ahora había uno ahí trabajando. Mire, en una de las ocasiones a mí me medían los fluidos del cuerpo, me pesaban todos los días. Y en una ocasión yo oriné la vejiga. Mi esposa la recogió en una botella, la llevó al counter a donde están los médicos allá, y allí hubo una reunión de médicos que era imposible que yo hubiese botado mi vejiga. La boté en pedazos podrida. Y hoy tengo una, y no es plástica. Adorado el Rey de Gloria. El Señor siguió poniéndome unos y otros órganos de los afectados. Yo estoy respirando, no tengo máquinas, no me pusieron pulmones. No, yo no tengo trasplantes de pulmones, yo tengo los que el Señor me puso. Adorado el Rey de Gloria. Tengo hígado y todos los intestinos y todo lo que el Señor quiso ponerme nuevo ahí están. Adorado el Señor, está funcionando. Mi estómago seguía en este lado, aunque Dios había hecho tantos milagros, mi estómago estaba aquí amarrado. Me pusieron una gastrotomía. Era una manguera de ese estómago, una manguera que salía afuera. Por allí comenzaron a alimentarme porque de alguna manera había que alimentarme. No tenía esófago. Mi esófago se deshizo con los jugos gástricos, se pudrió. Perdí el esófago. Y como no tenía esófago, el estómago me lo pusieron por acá con una manguera. Y en esa manguera me alimentaban, adiestraron a mi esposa para que me estuviera alimentando por esa manguera por mucho tiempo, en lo que yo cobrara fuerzas, cogiera ánimo, cogiera carne, porque yo estaba muy débil, estaba esquelético. Y allí adiestraron a mi esposa para que me diera comida. Entre tanto, que pudieran hacerme un trasplante de esófago de un hermano mío, al cual se le había acercado ya para tomar parte de su esófago, ponerme acá o ponerme un pedazo de intestino como esófago, porque no tenía esófago. Y allí me adiestraron a mi esposa para que me alimentara de esta manera, de modo que allí estuve día tras día viendo milagros, oyendo las preguntas de montones de médicos que me preguntaban: ¿y cómo fue esto? ¿Y qué ponemos en el récord médico? ¿Y cómo explicamos esto? Y cada día se registraba un milagro. Y el Señor siguió haciendo unos y otros milagros hasta el día que salí de alta del hospital, salí con mi gastrotomía. Yo no quise perder tiempo. Así como yo estaba, me fui a la iglesia. Esta vez no di oportunidad, sino que como estaba aún con mis debilidades, mi esposa me ayudaba a montarme en el vehículo, nos llegábamos a la iglesia
y allí yo participaba de la bendición que es estar en la casa de Jehová. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y yo me gocé en la casa del Señor. Y aún en mi debilidad física, aún en mi condición de salud, encorvado aún por las múltiples operaciones que me habían hecho, mi cuerpo lacerado, porque cada manga que yo tenía era un hueco que me habían hecho en el cuerpo para dejar pasar esa máquina. De modo que yo estaba todo lleno de cicatrices, de hilos. Y así yo seguía asistiendo a la iglesia. Y el Señor trató con mi vida de una manera especial. Oyendo yo la palabra de Dios, oyendo yo la voz de Dios, en muchas ocasiones dirigiéndome. Como por ejemplo, una noche, estando ya en mi casa, acostados, cuando salí del hospital, salí con una condición que sudaba, quizás por los sueros, los líquidos, sudaba mucho, mojaba la cama y mi esposa me cambiaba de esta cama a otra. Al par de horas había que volverme a cambiar a otra, así pasábamos las noches. Pero como mi esposa había estado tantos días conmigo en ese hospital, en una noche a las 2 de la mañana abro mis ojos porque está la cama mojada y yo trato por mi cuenta de levantarme de la cama para cambiarme. Pero ahí yo vi visión de ángeles a mi lado, multitud de ángeles, hermano. Había un grupo de ángeles, yo los veía en escala, unos arriba de los otros. Los primeros que estaban cerca de mí bajaron las manos y me levantaron de la cama en el aire y me secaron el cuerpo y volvieron a ponerme la cama. Quedé dormido como anestesiado. Desperté en la mañana para contarle la experiencia mía a mi esposa. Le conté, mire hermano, habíamos visto tantos milagros, tantas cosas. Le estoy acortando la grandeza de Dios. Que cuando yo le cuento esto a mi esposa, yo recuerdo, me dijo, Sinaí, tú estás loco. Llamé a mi mamá, aquella que se había convertido en aquella ocasión y todavía perseveraba en el Señor y todavía persevera en el Señor al día de hoy. Y le conté a mi mamá lo que había ocurrido. Mami, anoche yo tuve una visión así, así, así. Y me dijo, vete al médico, ve al hospital, porque si esto te pasó, es que Dios ha hecho otro milagro en tu vida. Y nos levantamos para ir al médico. El médico que me había atendido en aquella mi condición había sido testigo de tantos milagros. Era un médico dominicano, por cierto, muy amable, un buen médico que me atendió con mucha devoción. Este médico me vio llegar al hospital y levantó sus manos y decía, no me digas que hay otro milagro más. Y yo recuerdo, hermano, yo llevaba mi estómago por acá, que yo le decía a mi esposa, yo tengo un motorcito funcionando por acá. Era de las veces que mi esposa me decía, estás loco. Un motorcito, y era el estómago aquí. Y cuando llegamos al médico, el médico me mandó a hacer radiografías. Y allí estuvimos en la espera, yo con mi camisa quitada, mi manguera por el lado. Allí vino el médico con las radiografías y las puso en la pantalla, prendió la pantalla y llorando me decía, tú ves esto que está aquí, esto es un esófago y tú no tenías esófago. Esto que está aquí es un esófago. Aleluya. Y tú no tenías esófago. Bendito Rey de Gloria. Y me dijo, acuéstate. Y buscó unas tijeras y me cortó los hilos que agarraban mi estómago en este lado. Lo liberó
y me quitó la manguera, la gastrotomía. Me dijo, ya no necesitas esto. Mi estómago volvió a su lugar con mi esófago. Hermano, yo tengo un esófago muy diferente al suyo. Mi esófago es pequeño. Quizás alguno pueda ver esto desde allá, en la cinta que divide las hojas de la Biblia, marcador de la Biblia. Ese es el grueso de mi esófago hoy día. El suyo es mucho más grande que ese. Pero yo por este como lo mismo que come usted por el suyo. Porque Dios es hacedor de maravillas. Y Dios pudo ponerme un esófago normal, del tamaño normal. Pero ¿cómo yo probaría esto que estoy hablando? Recientemente, estoy hablando de hace quizás mes y medio, 2 meses atrás, yo me hice unas nuevas radiografías y todavía está mi esófago de ese tamaño. No ha crecido. El Señor lo puso allí para glorificarse en mi vida. Y yo tengo un esófago muy fino, por donde pasa comida, por donde pasa lo mismo que usted se come. Y Dios lo ha permitido de esa manera para glorificarse en mi vida. Pero yo quiero decirle algo más aún. Yo estaba ahí en mi cuarto en una ocasión, acostado ya, cuando de momento oí la voz de mi pastora que me llamaba por mi nombre. Y yo me puse a buscar de dónde salía la voz y no hallé nada. Volví a recostarme en la cama, era de noche ya. Y volví a oír la voz de mi pastora, así como Samuel oyó la voz de Elí y corrió hacia Elí. Yo también busqué la voz de mi pastora porque era la que yo escuchaba. Y cuando yo abrí mis ojos, al lado mío estaba el Señor. Yo estaba acostado en mi cama boca arriba, porque aún yo no podía tomar alguna posición por mis heridas. Y yo vi la mano del Señor. Yo vi su mano que comenzó a descender hasta que la puso sobre mi pecho. Y me decía el Señor, duerme tranquilo, porque la mano de la ira de Jehová se ha apartado de ti. Yo tuve sobre mí la mano de la ira de Jehová por haber abandonado al Señor, por haberme huido del Evangelio, por haber dejado el camino de la verdad. Pero el Señor, queriendo que yo regresara como hijo pródigo, permitió aquella enfermedad. Nunca me dijeron qué era lo que me apretaba el esófago. Hay un nombre para esta condición, se llama acalaxia. Cuando a mí me diagnosticaron acalaxia en mi país, yo era uno de 2 casos solamente. Acalaxia, estrechez del esófago. Pero el Señor me dijo a mí que era su mano puesta sobre mí para que yo regresara a sus caminos. De modo que Dios hizo esto para que yo obedeciera a la voz de su llamado. Y desde aquel día hasta hoy no he faltado un día. No he faltado un día, hermano, a mi responsabilidad en el Señor. Aquí estoy para gloria y honra de nuestro Dios. Y Dios ha permitido que así como Él hizo en mi vida, Dios me use para su gloria. Para su gloria. Para su gloria, repito. Porque el Señor le dio poder a la iglesia de sanar enfermos y de resucitar muertos. Y nosotros tenemos experiencia de muertos resucitados. Y le voy a contar algo que conté allá en la convención en Medellín. Yo tengo una hija. Mi hija tiene 38 años. Cumplió en 9 de enero. Esa muchacha cuando tenía 16 años se nos murió. Mi esposa y yo la vimos tendida en el suelo sin vida. No habían signos vitales. No respiraba, no pulso,
no nada, muerta, fría, sin vida. Y mi esposa la alaba, gritaba, buscábamos la forma de hacer algo con ella, de revivirla, pero no respondió a ningún procedimiento. Y mi esposa la alaba por los brazos, tratando de incorporarla, pero nada. Y yo tuve que llegar a mi esposa, tomarla por los brazos y decirle: mujer, una cosa nos falta que no hemos hecho, y es orar a Dios. Y nos tiramos ahí, y yo puse mi mano sobre su frente, y comenzamos a clamar a Dios para que Dios le diera vida. Y al rato de yo estar orando, yo sentí los párpados que me daban en la mano. Abrí mis ojos y ella había despertado. Y me decía: papi, subí a la presencia del Señor. Y el Señor me decía: devuélvete, porque mis siervos te están reclamando. Y yo comencé a descender. Y yo los veía a ustedes orando por mi cuerpo, hasta que entré de nuevo en el cuerpo por orden del Señor. Dios le dio vida cuando tenía 16 años. Yo no he visto esto solamente, hermano. Yo he visto grandes milagros de Dios haciendo prodigios terribles, haciendo cosas lindas. En nuestra iglesia en Galateo de Toalta me llevaron una niña de 10 años podrida de la cabeza a los pies, podrida, una llaga de la cabeza a los pies. Y oré una vez y no pasó nada, oré 2 veces y no pasó nada. Y yo le dije: Señor, ten misericordia de esta niña. Me la traían todos los domingos y la ponían allí para que yo orara por ella. Señor, ten misericordia de esta niña. Y a la vista de nuestros ojos, su piel se restauró de la cabeza a los pies. Se creó el tejido nuevo en todo su cuerpo, hermano. Hasta el día de hoy he visto milagros terribles. He puesto mis manos sobre enfermos y el Señor los ha sanado de tantas y diversas enfermedades. Para Dios no hay nada imposible. Sé de sordos que han oído, sé de mudos que han hablado, porque Dios es poderoso para seguir haciendo esto, porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y mañana. De modo que ese Dios hacedor de maravillas, el Dios del Salmo, sigue operando milagros, sigue haciendo portentos, sigue creando órganos, sigue haciendo terriblezas. Quiere experimentar terribleza del Señor. Corre a este altar. Invito a los enfermos de diversas enfermedades a recibir un milagro de Dios en su vida. Los que nos miran y nos escuchan a través de los medios, el Señor está ahí para hacer un milagro. A la distancia enviamos su palabra, que es salud. A la distancia, hacedor de maravillas. Dale tu vida al Señor en esta noche. Hay un milagro precioso para tu vida, y es la salvación de tu alma. Dale tu vida al Señor en esta noche. Esta es una noche de sanidad divina, pero es una noche de salvación para tu alma. Hacedor de maravillas, magnífico en santidad, terrible en loores. Ese es nuestro Dios. Sigue haciendo milagros, sigue creando órganos, sigue creando tejidos, sigue haciendo maravillas. Ese es el Dios que nosotros servimos. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Anda, lava saman salai. Anda, lava salaquenta, lava sianai.
Rama Mama Sakaen, Sora Mama y Serebeken, Sandara Vacía Nandarandaray, Sora Makeben, Sereben Diamanda, Rama Mansora Vacía Ma, y Rama Makebanda la Mansa, Sama Maisiama, Andaray Salakemen, Bendiamandia Makiama Make, Somanama Siamindalama Sabansuha. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús.